Jerry Stokes era miembro del servicio civil de Su Majestad. Para decirlo más claramente, era el verdugo provincial. Solía jactarse con un perdonable orgullo profesional de que nadie en todo Canadá había ejecutado a tantos asesinos famosos como él. Jerry Stokes era un pilar de la Constitución, representaba al Ejecutivo y no se avergonzaba de su cargo. Todo lo contrario, el entusiasmo por su vocación se reflejaba visiblemente en su rostro. Lo llamaba un oficio útil, respetable y necesario. Le encantaba decirle a la multitud boquiabierta que lo invitaba en las tabernas que si no fuera por él y sus utensilios, la vida de ninguna persona estaría a salvo por un día en la provincia. A su manera era un filántropo práctico, un benefactor público. No es bueno que el crimen atroz ande impune por la tierra, y Jerry Stokes estaba allí para evitarlo. Era el instrumento elegido para la represión. No es que la filantropía fuera la característica más destacada en la apariencia de Jerry. Era una persona baja y corpulenta, muy robusta y con una expresión obstinada. Tenía una cabeza maciza y cuadrada, una mandíbula inferior poderosa, un cuello grueso como de toro y un par de brazos fuertes adquiridos en el comercio maderero, pero que sugerían inevitablemente la ocupación de un boxeador profesional. Excepto sobre el tema de las ejecuciones, era un alma taciturna y lo poco que decía, lo decía brevemente. Jerry nunca asistía a los juicios por asesinato. Esto mostraba su natural delicadeza de sentimientos. La etiqueta, creo, prohíbe que un funerario haga amables indagaciones en la puerta de una persona moribunda, ya que se teme que el propósito de sus visitas pueda ser malinterpretado y se considere que actúa por motivos de interés propio. Un escrúpulo similar, e igualmente loable, impedía que Jerry Stokes se presentara en un tribunal de justicia cuando se investigaba un caso capital. La gente podría pensar, decía él, que estaba en busca de trabajo. Además, su presencia podría incluso interferir con la administración de justicia, pues si el jurado llegara a verlo en la sala, naturalmente se inclinaría a favor del acusado. Para evitar tal desgracia, lo cual por supuesto sería perjudicial para el negocio, el señor Stokes se privaba del placer de seguir en detalle los casos en los que al final podría ser llamado a operar, salvo a través de la prensa pública. Todo hombre en algún momento transgrede sus principios. Así ocurrió con Jerry Stokes, quien una vez en su carrera cedió a la tentación. Fue durante un juicio en el tribunal de Kingston, un caso que capturó la atención nacional. Un joven abogado, acusado de envenenar a su esposa para quedarse con su herencia, enfrentaba una feroz opinión pública en su contra. El tumulto fue tal que la multitud intentó linchar a Smith, el acusado, tanto camino a la cárcel como durante su traslado a Kingston. Hombres enfurecidos agitaban los puños frente a él, mientras mujeres gritaban e intentaban atacarlo. La policía apenas logró contener a la turba. Jerry, testigo de estos actos descontrolados, los desaprobó. Así que cuando comenzó el juicio, Jerry Stokes, desafiando las normas establecidas, se presentó en el tribunal y observó el desarrollo del caso con profundo interés. El público lo reconoció y se codeaba entre sí, muy complacido. Los granjeros habían venido desde los pueblos. Todo Ontario estaba expectante. La gente miraba a Jerry y luego al prisionero. Stokes está al acecho por él, se reían satisfechos. No tiene ninguna oportunidad. Nunca se librará. El verdugo está esperando. El acusado tomó su lugar en el banquillo de los acusados. Jerry Stokes lo miró, se frotó los ojos y lo encontró curioso. Pues nunca he visto un asesino como él en todos mis días de vida, reflexionó Jerry para sí mismo. He ejecutado a decenas de ellos en mi tiempo, en la provincia, y conozco sus miradas. Pero me juego a que aún no he encontrado a un asesino como este. De ninguna manera. Richard Smith, póngase de pie. ¿Se declara culpable o no culpable?, preguntó el secretario. Y el prisionero, inclinándose hacia adelante, con una voz muy baja pero clara y distinta, respondió: «No soy culpable». Era un hombre alto y delicado, de rostro pálido, con ojos grises pensativos y una frente alta y blanca. Pero para la mirada experimentada de Jerry Stokes, todo eso no significaba nada. Conocía bien a sus pacientes como para saber que hay asesinos de diversos tipos, tanto refinados y educados como toscos y brutales. Vaya, había ejecutado a decenas de ellos, de ambos tipos, igualmente. No, no era eso, y no podía decir que era. Pero cuando Richard Smith respondió «no soy culpable», esa mañana, un escalofrío recorrió la espalda del verdugo. Estaba seguro de que era cierto. Lo sentía intuitivamente.
Desde ese momento Jerry siguió la evidencia con gran interés. Se inclinó hacia adelante y absorbió todo con ansiedad. Las personas que se sentaban cerca de él comentaron que su conducta era repugnante. Estaba sediento de una condena. Era espeluznante ver al verdugo tan absorto en su presa. Parecía aferrarse a los labios de los testigos de la acusación, pero Jerry permaneció sentado, inconsciente de las críticas. Por primera vez en su vida olvidó su trabajo. Solo recordaba que una alma humana estaba en juego ese día y que en un destello de intuición había percibido su inocencia. El abogado de la fiscalía presentó un caso acumulativo, muy sólido y concluyente contra el acusado. Demostraron que el prisionero había vivido en malos términos con su esposa, aunque no estaba muy claro de quién era la culpa, si de él o de ella. Mostraron que últimamente habían tenido peleas. Indicaron que Smith había comprado veneno en una farmacia de Kingston con la excusa habitual de deshacerse de las ratas. Mostraron que la señora Smith había muerto por dicho veneno. Su principal testigo era un doctor, un hombre llamado Gustavo, quien atendió a la fallecida durante su enfermedad fatal. Este doctor era inteligente, franco y directo. Brindó su testimonio de la manera más admirable. Un testimonio que perjudicaba completamente al prisionero en todos los aspectos. Al finalizar la presentación del caso por parte de la fiscalía, el veredicto parecía inevitable. Todos en el tribunal daban por sentado que todo estaba decidido y que Smith no tendría forma de refutar una acumulación tan abrumadora de pruebas en su contra. Así pensaban todos excepto Jerry Stokes. Y Jerry Stokes se fue a casa, pues era un juicio de 2 días, muy preocupado por Richard Smith. Era algo nuevo para Jerry Stokes, este interés genuino en un acusado criminal, y lo atrapó con toda la intensidad y urgencia de una emoción desconocida. Durante toda la noche permaneció despierto, dando vueltas en la cama, pensando en el rostro pálido de Richard Smith, mientras estaba allí, una imagen de agonía muda en el tribunal. Pensamientos extraños surgieron en el alma de Jerry Stokes. El sufrimiento silencioso en los ojos grises del hombre lo había conmovido profundamente. 1000 veces Jerry se decía a sí mismo, mientras daba vueltas, ese hombre no lo hizo. De vez en cuando se quedaba dormido y se despertaba sobresaltado, y cada vez que despertaba se encontraba murmurando en su sueño con toda la profunda fuerza de una convicción irracional. No lo hizo. A la mañana siguiente, tan pronto como el tribunal abrió, Jerry Stokes estaba de nuevo en su lugar, estirando ansiosamente su grueso cuello. El público estaba escandalizado ahora. Jerry Stokes en el tribunal. Las pruebas para la defensa se desarrollaron con lamentable lentitud. A decir verdad, los abogados de Smith no tenían ninguna defensa que ofrecer, excepto asegurar que él no lo había hecho. Se limitaron a sugerir una posible alternativa aquí y otra posible alternativa allá. La señora Smith podría haber tomado el veneno para ratas por error. O esta persona podría habérselo dado de alguna manera sin que ella se diera cuenta, o aquella persona podría haber tenido algún rencor desconocido contra ella. Jerry Stokes se sentó y escuchó con el corazón deprimido. El hombre en el banquillo era inocente, estaba seguro, pero el caso iba claramente en su contra. Lentamente, mientras escuchaba, una idea comenzó a germinar en la mente de Jerry Stokes. Las ideas no solían llegar a él con frecuencia. Era un hombre de mente cerrada, poco dado a teorías, y ni siquiera sabía ahora que estaba formando una teoría. Solo sabía que así era como el caso lo impresionaba. El prisionero en el banquillo no lo había hecho, pero había habido escenas en su casa, escenas provocadas por la conducta de la señora Smith. La señora Smith, según la evidencia presentada, claramente tenía problemas con el alcohol y posiblemente con otras sustancias. El prisionero, preocupado por el bienestar de su hija, una niña pequeña de 3 años, estaba decidido a proteger la reputación de su esposa y evitar que su vergüenza se hiciera pública. Por eso había sugerido poco en esta dirección a su abogado. Sin embargo, las escenas no eran de su creación, y ciertamente nunca tuvo la intención de envenenar a la mujer. Jerry Stokes lo observó de cerca mientras cada testigo se ponía de pie y contaba su historia, y estaba seguro de eso. Ese movimiento involuntario de los labios no era el truco de un asesino. Era la emoción genuina de un hombre honesto que ve cómo las circunstancias inexplicablemente se vuelven en su contra. Había otra persona en el tribunal que seguía el caso casi con tanta atención como Jerry mismo, y esa persona era el doctor que atendió a la señora Smith e hizo la autopsia.
Sus ojos grises y acerados estaban fijados con una mirada franca en cada testigo mientras relataba su historia, y de vez en cuando soltaba una pequeña exclamación de satisfacción cuando algo claramente iba en contra de las posibilidades del acusado. Sin embargo, Jerry estaba demasiado ocupado, en su mayor parte, observando al hombre en el banquillo como para tener tiempo de notar al doctor. Solo una vez levantó la vista y se cruzó con la del otro. Fue en un momento crítico. Un testigo de la defensa, bajo un severo interrogatorio, acababa de admitir un hecho muy perjudicial que resultaba muy negativo para el señor Smith. Entonces el doctor sonrió. Era una sonrisa siniestra, una sonrisa de malicia, una sonrisa de triunfo. Nadie más la notó, pero Jerry Stokes, al mirar hacia arriba, la observó con un sobresalto. Conocía bien esa sonrisa. La había visto muchas veces antes. «Mira», se dijo Jerry a sí mismo mientras veía cómo la sonrisa se desvanecía. «No pretendo ser tan inteligente como todos esos abogados, pero soy un hombre recto a mi manera y conozco mi oficio. Si ese doctor no tiene cara de asesino, mi nombre no es Jerry Stokes. Eso es lo principal». Miró fijamente al prisionero, miró fijamente al doctor. Cuanto más miraba, más seguro estaba de ello. Era un experto en asesinos y los conocía bien. Smith no lo había hecho. Smith no podía hacerlo. El doctor podría. El doctor era, en cualquier caso, un asesino potencial. Sin embargo, las pruebas fueron completamente en contra del prisionero, y el juez, para la inmensa sorpresa de Jerry, solo resumió basándose en las pruebas. De hecho, nadie en el tribunal parecía considerar otra cosa. Jerry se frotó los ojos una vez más. No podía entenderlo. Van a colgar al hombre con tan pocas pruebas. Incluso siendo un profesional, le sorprendió descubrir que alguien podía ser ejecutado con tan poco. Pensar que nuestras vidas dependan de un hilo tan delgado. Las palabras de un doctor han sido suficientes para condenar a un hombre. Por fin, el jurado se retiró a deliberar su veredicto. Sin embargo, no tardaron mucho. El caso, decían, estaba tan claro como el agua. Para la opinión pública era una conclusión inevitable. Jerry se quedó atónito ante eso. El jurado regresó. El prisionero se encontraba en el banquillo, ahora pálido y sin esperanzas. Solo una persona en la corte parecía tener el más mínimo interés en la entrega del veredicto, y esa persona era el verdugo público. Todos los demás sabían exactamente cómo se desarrollaría el caso. Pero Jerry Stokes aún se negaba a creer que algún jurado en Canadá pudiera perpetrar tal acto de flagrante injusticia. Señoras y señores del jurado, ¿consideran al acusado Richard Smith culpable o no culpable de asesinato premeditado? Hubo una breve pausa retórica. Luego, la respuesta resonó en tonos solemnes y tranquilos. Lo encontramos culpable. Ese es el veredicto de todos nosotros. Jerry Stokes contuvo la respiración. Esto era espantoso, terrible. El hombre era inocente, pero en virtud de su cargo tendría que ejecutarlo. Si alguien le hubiera dicho a Jerry Stokes la semana anterior que tenía un profundo entusiasmo natural, lo habría tomado por loco. Jerry era un hombre sólido, calmado y práctico, que veía su oficio con seriedad y ejecutaba condenas con la misma naturalidad que sacrificar ganado. Sin embargo, ese inesperado veredicto despertó en él una furia apasionada, aún más intensa por ser completamente nueva. Por primera vez en su vida, sintió un verdadero fervor por la humanidad. Esto suele ocurrir con hombres muy reservados. Cuesta mucho agitarlos, pero cuando lo hacen, su reacción es poderosa. Durante días, la imagen de Richard Smith escuchando el injusto veredicto lo atormentó sin descanso. Jerry no podía dormir, estremecido por la idea. Estaba decidido. Ese hombre no debía ser colgado. La sentencia, al estilo canadiense, fue de 6 semanas exactas, y al final de ese tiempo, a menos que algo ocurriera mientras tanto para evitarlo, sería deber de Jerry ejecutar al hombre que él creía inocente. Durante todos esos años, Jerry había colgado de manera impasible y sobria a quien se le ordenara, dando por sentado que la ley siempre tenía razón y que los hombres a quienes ejecutaba eran invariablemente culpables. Pero ahora, un gran horror poseía su alma. La repulsión era terrible. Esta enorme equivocación de la justicia, tal como le parecía a él, despertó dudas al mismo tiempo en su sorprendida alma acerca de la rectitud de todas sus ejecuciones anteriores. ¿Había estado acostumbrado a condenar a muerte a hombres inocentes durante años? ¿Era la ley, entonces, siempre tan dolorosamente falible? ¿Podría equivocarse en toda la dignidad de su inmaculado atuendo? Jerry podía colgar a los culpables sin una sola punzada de remordimiento.
pero colgar a los inocentes. Eso era un asunto completamente diferente. ¿Pero qué podía hacer? ¿Una solicitud? Imposible. Jerry no podía recordar una unanimidad tan perfecta de opinión pública a favor de una sentencia. Una solicitud era inútil. Nadie la firmaría. El caso estaba cerrado. Aún así, no hay nada que impulse a un hombre en una causa sin esperanza como el sentimiento de estar solo y sin ayuda. Jerry Stokes vio que todos estaban a favor de colgar a Smith, con la extraña y solitaria excepción del verdugo público. ¿Y qué contaba la opinión del verdugo público en un caso así? Como bien sabía Jerry Stokes, menos que nada. Día tras día pasaba y los periódicos estaban llenos de «El convicto Smith». ¿Confesaría o no? Esa era ahora la pregunta. Cada 2 noches los periódicos de Toronto sacaban una edición especial con confesión, y cada 2 mañanas recibían un telegrama directo desde la cárcel de Kingston para desmentirlo. No parecía quedar duda alguna en nadie sobre la culpabilidad del convicto, pero los periódicos reiteraban diariamente la misma frase familiar. Smith persiste hasta el final en mantener su inocencia. Jerry había leído estas palabras un centenar de veces antes sobre otros prisioneros, con una ligera sonrisa de incredulidad cínica. Ahora las leía con asombro y horror ante la insensibilidad de un mundo que podía ahorcar a un hombre inocente sin apelación ni investigación. Llegó la víspera de la ejecución y algo debía hacerse. Esa noche Jerry pasó horas solo en su habitación, inmerso en el desafío poco habitual de escribir una carta. Era un texto extenso y de una seriedad sorprendente. Le costó esfuerzo. Con un diccionario a su lado, se detenía a reflexionar constantemente, mordiendo su portaplumas hasta desgastarlo. A pesar de todo, escribió con una indignación ardiente y un fervor moral que incluso lo sorprendió. Finalmente, copió la carta en limpio, la dobló con cuidado y la concluyó con una oración silenciosa en su corazón. Una súplica de misericordia para un criminal condenado, hecha por el propio verdugo. Después de eso, colocó un sello con dedos temblorosos y lo envió él mismo desde la oficina central. Esa noche Jerry no pudo dormir, atormentado por la ejecución. Por lo general, estos eventos no alteraban su descanso, pero esta vez era diferente. Nunca antes había enfrentado la posibilidad de ejecutar a un hombre inocente, o al menos eso creía. Sin embargo, su fe en la ley estaba profundamente sacudida y ahora no podía evitar temblar al pensar en los posibles errores judiciales que, sin saberlo, podría haber ayudado a cometer en el pasado. A la mañana siguiente, temprano, a la hora indicada, Jerry Stokes se presentó en la cárcel de Kingston. Allí estaban el sheriff, el capellán y el prisionero. Smith lo miró fijamente con una expresión de horror retraída. Jerry había visto esa expresión también, un centenar de veces antes, y la había ignorado por completo. Era solo la objeción natural de un criminal condenado al oficial constitucional designado para operarlo. Pero esta vez lo hirió profundamente. Que un semejante inocente lo mirara así era verdaderamente insoportable, especialmente cuando él, el verdugo público, era la única persona en la tierra que creía en su inocencia. El capellán se adelantó y leyó las oraciones habituales, y el condenado las repitió después de él con voz vacilante. Al terminar, el sheriff se volvió con rostro serio hacia Jerry. «Cumple con tu deber», dijo, y Jerry lo miró fijamente. «No voy a colgar a este hombre». «Sheriff», comenzó finalmente después de una pausa muy larga preparándose para un esfuerzo. «He cumplido con mi deber toda mi vida hasta ahora, y lo haré ahora. Aquí no habrá ninguna ejecución esta mañana». El sheriff lo miró asombrado. «¿Qué quiere decir, Stokes?», preguntó sorprendido por este giro repentino. «No ha llegado ningún indulto. El prisionero debe ser ahorcado sin falta hoy, de acuerdo con su sentencia. Así lo dice la orden». Jerry miró a su alrededor con un aire de expectativa. «Todavía no ha llegado ningún indulto», respondió de manera estoica, «pero espero que llegue en breve. He cumplido con mi deber toda mi vida, sheriff, le digo, y lo haré ahora. No voy a colgar a este hombre porque sé que es inocente». El prisionero jadeó y se volvió hacia él asombrado. «Sí, soy inocente», dijo lentamente mirándolo de arriba abajo. «Pero tú, ¿cómo lo sabes?» «Lo sé por tu cara», respondió Jerry con firmeza, «y sé por la cara del otro que fue él quien lo hizo». El sheriff miró desconcertado y asombrado. Este era un contratiempo en el procedimiento que nunca había esperado. «Tu conducta es muy irregular, Stokes», dijo por fin, acariciando su barbilla en su incomodidad. «Muy irregular y desconcertante.
Si tenías un escrúpulo de conciencia en contra de colgar al prisionero, debiste habérnoslo dicho antes. Entonces podríamos haber organizado que otro verdugo ocupara tu lugar. Tal como están las cosas, el retraso es sumamente impropio y doloroso, especialmente para el prisionero. Tu acción solo puede causarle una angustia innecesaria. Tarde o temprano hoy, alguien debe colgarlo. Pero Jerry simplemente lo miró con un gesto de aprobación. El sheriff le había proporcionado, a pesar de su falta de elocuencia, las palabras adecuadas. «Ah, eso es precisamente, ¿no lo ves?», respondió rápidamente. «Es un escrúpulo de conciencia. Por eso no lo colgaré. No se debe de esperar que un hombre actúe contra su conciencia. Nunca he colgado a un hombre inocente, al menos no que yo sepa, y que el cielo me ayude, no voy a colgar a uno ahora, ni por la reina ni por nadie». El sheriff hizo una pausa. El sheriff deliberó. «¿Qué diablos debo hacer?», exclamó desesperado. «Si no lo vas a ahorcar, ¿cómo demonios puedo conseguir un reemplazo a esta hora?». Jerry lo miró impasible una vez más, como de costumbre. «Si no lo cuelgo yo», respondió con el aire de quien conoce bien su terreno. «Es tu asunto hacerlo con tus propias manos, donde no falles bajo tu propio riesgo. Y te advierto de antemano, sheriff, que si lo cuelgas tendrás que recordar toda tu vida que ayudaste a deshacerte de un hombre inocente cuando el verdugo común se negó a ejecutarlo». Tal fue el grado de indignación al que fue llevado por los eventos que lo soltó sin rodeos. Así, el verdugo común. Antes de permitir que su última apelación careciera de efectividad en la causa de la justicia, consintió en apoyar la condena pública de su propio oficio respetable, útil y necesario. Hubo una pausa de unos minutos, durante la cual el sheriff una vez más se detuvo y vaciló. El prisionero miró a su alrededor con un aire pálido y aterrorizado, y Jerry mantuvo su mirada fija en la puerta, como alguien que realmente espera un indulto o un perdón. «¿Entonces te niegas por completo?», preguntó el oficial finalmente con un tono de desesperación. «Me niego absolutamente», respondió Jerry con un tono firme. Sin embargo, era evidente que empezaba a ponerse ansioso y nervioso. «En ese caso», respondió el sheriff volviéndose hacia el guardia, «debo posponer esta ejecución por media hora, hasta que pueda conseguir que alguien más venga a ayudarme». Apenas había pronunciado las palabras cuando un policía apareció en la puerta del patio y con voz apresurada pidió ser admitido con urgencia. Su actitud era la de un hombre que trae noticias importantes. «¿No ha terminado la ejecución, señor?», dijo, dirigiéndose al sheriff con una expresión muy asustada. «Bueno, gracias a Dios por eso. El doctor Gustavo está afuera y dice que por el amor de Dios debe hablar con usted inmediatamente». El sheriff vaciló, sin saber muy bien qué hacer. «Tráiganlo», dijo finalmente después de una pausa solemne. «Puede que tenga algo que contarnos que nos ayude a resolver esta dificultad». El condenado, momentáneamente salvado al borde de la tumba, permanecía de pie con una expresión aterradora de asombro expectante en su rostro pálido, pero los labios de Jerry Stokes mostraban una expresión de tranquilo triunfo. Había logrado su objetivo. Había llevado al culpable ante la justicia. Eso era algo de lo que sentirse orgulloso. Lo había hecho solo. Había salvado al inocente y expuesto al culpable. Mientras estaban allí, reflexionando, cada uno en silencio y sumido en sus propios pensamientos, el policía regresó con el médico cuyo testimonio había sido más perjudicial para Smith en el juicio. Jerry Stokes se sorprendió al ver la asombrosa transformación en el rostro del hombre. Estaba pálido y demacrado, sus labios resecos, y sus ojos mostraban una mirada hundida y vacía de remordimiento y horror. El sudor frío perlaba su frente. Su boca se contraía horriblemente. Era evidente que acababa de pasar por una terrible crisis. Se volvió primero hacia Jerry. Sus labios estaban pálidos y temblaban mientras hablaba. Tenía la garganta seca, pero con una voz ronca logró pronunciar el discurso que lo atormentaba. «Tu carta lo logró», dijo lentamente, fijando sus ojos en el verdugo. «No pude soportarlo. Me destrozó por completo. Toda la noche estuve despierto sabiendo que lo había enviado a la horca en mi lugar. Fue terrible, pero no iba a rendirme. Había tomado una decisión y planeaba seguir adelante con ella. Luego llegó la mañana de la ejecución y con ella tu carta. Hasta ese momento pensé que nadie lo sabía excepto yo. Ni siquiera era sospechoso. Cuando vi que tú lo sabías ya no pude soportarlo. Dijiste, si dejas que este hombre inocente muera en tu lugar, yo,
el verdugo común, me negaré a ejecutarlo. Si él muere, lo vengaré. Te perseguiré hasta tu tumba. Seguiré pistas hasta haberte llevado a enfrentar tu crimen. No cometas 2 asesinatos en lugar de 1. No te servirá de nada y será peor para ti al final. Sheriff, deje ir a este hombre. Fui yo quien la envenenó. Hubo un silencio sepulcral durante varios segundos. Jerry Stokes fue el primero en romperlo. Lo sabía, dijo solemnemente. Estaba seguro de ello. Lo habría jurado. Y yo también estoy seguro de ello, intervino el condenado con labios temblorosos. Estaba seguro de que era él, pero ¿cómo diablos iba a probarlo? El sheriff miró a los 3 por turno. Bien, dijo deliberadamente con un suspiro de alivio. Debo telegrafiar inmediatamente a la capital para recibir instrucciones. Prisionero, no está indultado, pero bajo estas circunstancias peculiares, ya que el doctor Gustavo hace una confesión voluntaria de haber cometido el crimen él mismo, pospongo la ejecución por el momento bajo mi propia responsabilidad. Carcelero, envía al señor Smith a las celdas hasta que lleguen más instrucciones del virrey. Policía, arresten al doctor Gustavo, quien se entrega a la custodia por el asesinato de la señora Smith. Stokes, tal vez hiciste lo correcto después de todo. 10 minutos de retraso hicieron toda la diferencia. Si hubieras aceptado colgar al prisionero al principio, esta confesión podría haber llegado solo después de que todo hubiera terminado. El doctor se volvió hacia Jerry, con la débil sombra de una sonrisa sombría en su rostro pálido y demacrado. Las marcas de una gran lucha todavía eran visibles en cada línea. Y al final no te quedarás sin tu paga, añadió con un espantoso intento de calma cínica, porque tendrás que colgarme a mí antes de que veas el fin de este asunto. Pero Jerry sacudió la cabeza. No estoy tan seguro de eso, dijo, rascándose su denso y compacto cabello y sosteniendo su gran cuello cuadrado un poco de lado. No estoy tan seguro de mi oficio como solía estarlo antes, sheriff y señores. Siempre solía sostener que era un oficio útil, respetable y necesario, y de beneficio para la comunidad. Si la ley puede colgar a un hombre inocente como este, y sin apelación, excepto por los esfuerzos del verdugo público, pues he comenzado a dudar de la conveniencia, por así decirlo, del castigo capital. No estoy tan convencido como antes sobre la moralidad de mi trabajo. Doctor Gustavo, creo que otra persona puede encargarse de usted. Señor Smith, me alegra, señor, que fuese yo quien tuviera que colgarlo. Un hombre sin escrúpulos podría haber ido por su remuneración. Yo no podía hacer eso. Yo iba por la justicia. Deme su mano, señor. Gracias. No tiene por qué avergonzarse de estrechar la mano una vez a un funcionario público, especialmente cuando es por última vez en su carrera oficial. Sheriff, he tenido suficiente de este trabajo para toda la vida. Regreso al negocio maderero. Renuncio a mi cargo. Fue un gran discurso para Jerry, un esfuerzo oratorio, pero no había un hombre más orgulloso o feliz en Kingston ese día que Jerry Stokes. El fin.